¿Te has preguntado cuáles son las parábolas más poderosas de Jesús y qué enseñanzas esconden? En este video, exploraremos las 12 parábolas más impactantes, como la del sembrador, el hijo pródigo y el buen samaritano. ¿Qué nos dicen sobre la receptividad del corazón humano, el amor incondicional y la compasión? ¿Cómo nos inspiran a ser responsables, justos y vigilantes? Descubre el profundo significado de cada una y cómo pueden transformar tu vida y tu fe. Quédate hasta el final para no perderte nada. Comencemos. Número 12. La parábola del sembrador, Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 23. La parábola del sembrador, narrada en Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 23, es una de las enseñanzas más ilustrativas y significativas de Jesús sobre la receptividad del corazón humano al mensaje de Dios. Un día, Jesús sale de la casa y se sienta junto al mar. Una gran multitud se reúne alrededor de él, por lo que Jesús sube a una barca y se sienta mientras la multitud se queda en la orilla. Desde allí, les enseña muchas cosas en parábolas, comenzando con la parábola del sembrador. Jesús cuenta que un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron junto al camino, y las aves vinieron y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotaron rápidamente porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, se quemaron y, al no tener raíz, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras semillas cayeron en buena tierra, donde produjeron una cosecha, unas 100, otras 60 y otras 30 veces lo sembrado. Después de contar la parábola, Jesús explica a sus discípulos el significado de la misma. Les dice que el sembrador siembra la palabra de Dios. Las semillas junto al camino representan a aquellos que oyen el mensaje del reino pero no lo entienden, y el maligno viene y arrebata lo que se sembró en sus corazones. Las semillas en terreno pedregoso representan a aquellos que oyen la palabra y la reciben con alegría, pero no tienen raíz profunda. Duran poco tiempo y, cuando enfrentan problemas o persecuciones a causa del mensaje, pronto se apartan. Las semillas entre espinos representan a aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no llega a dar fruto. Las semillas en buena tierra representan a aquellos que oyen la palabra, la entienden y producen una cosecha, rindiendo 100, 60 o 30 veces lo sembrado. La parábola del sembrador ilustra la diversidad en la receptividad del corazón humano al mensaje de Dios. Los diferentes tipos de suelo representan diferentes condiciones del corazón y su disposición para recibir y actuar sobre la palabra de Dios. Esta parábola muestra que no todas las personas responden de la misma manera al Evangelio, y la fructificación del mensaje depende en gran medida de la condición del corazón que lo recibe. Número 11. La parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32. La parábola del hijo pródigo, relatada en Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32, es una de las historias más conmovedoras y profundas contadas por Jesús, que ilustra el amor incondicional y el perdón de Dios. En esta parábola, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor pide a su padre que le dé la parte de la herencia que le corresponde. El padre accede y divide sus bienes entre sus 2 hijos. El hijo menor, después de recibir su parte de la herencia, se marcha a una tierra lejana donde malgasta todo su dinero viviendo desenfrenadamente. Cuando ha gastado todo, una gran hambruna golpea esa región y él comienza a pasar necesidad. Para sobrevivir, se emplea como cuidador de cerdos, deseando llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le da nada. Finalmente, reflexionando sobre su situación, el hijo menor se da cuenta de que los jornaleros en la casa de su padre tienen abundancia de pan, mientras que él muere de hambre. Decide volver a su padre y confesar su pecado, diciendo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros». Mientras aún está lejos, su padre lo ve y se conmueve profundamente. Corre hacia su hijo, lo abraza y lo besa. El hijo empieza a confesar su pecado, pero antes de que pueda terminar, el padre ordena a sus siervos que traigan la mejor ropa para vestirlo, le pongan un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Luego, ordena que maten el becerro engordado para celebrar con un banquete, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Mientras tanto, el hijo mayor, que había estado trabajando en el campo, al acercarse a la casa escucha la música y las danzas.
Al enterarse de que su hermano ha regresado y que su padre ha matado el becerro engordado, se enfurece y se niega a entrar. Su padre sale a rogarle que entre, pero el hijo mayor protesta, diciendo que él siempre ha servido fielmente y nunca ha sido recompensado así. El padre le responde: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. La parábola del hijo pródigo es una poderosa ilustración del amor incondicional y el perdón de Dios. El padre en la historia representa a Dios, mientras que el hijo pródigo simboliza a los pecadores que se alejan de Dios. A pesar de la rebeldía y el despilfarro del hijo menor, el amor del padre por su hijo no disminuye. En lugar de reprocharlo o castigarlo, el padre corre a su encuentro, lo abraza y lo restaura a su posición de hijo con total y generoso perdón. Este acto de bienvenida y celebración muestra que el amor de Dios no depende de nuestras acciones o méritos, sino de su naturaleza misericordiosa y compasiva. Dios siempre está dispuesto a recibir de vuelta a aquellos que se arrepienten y regresan a Él, independientemente de lo lejos que se hayan desviado. La alegría del Padre por el regreso de su Hijo perdido refleja la alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. La parábola también ofrece profundas reflexiones sobre el arrepentimiento y la reconciliación. El proceso de arrepentimiento del hijo pródigo es significativo. Primero, él reconoce su pecado y su necesidad. Luego, toma la decisión de regresar a su padre y confesar su pecado. Este camino de arrepentimiento es un modelo para todos los creyentes, mostrando que el primer paso hacia la reconciliación con Dios es reconocer nuestra necesidad de su gracia y perdón. La reacción del Padre destaca la disposición de Dios para reconciliarnos con Él, restaurándonos a nuestra posición como hijos e hijas amados. No hay una lista de tareas o penitencias que debamos cumplir para merecer su perdón, su gracia es suficiente. Esta verdad ofrece esperanza a todos aquellos que sienten que se han alejado demasiado de Dios para ser perdonados. El hijo mayor en la parábola representa una actitud diferente hacia el arrepentimiento y la reconciliación. Su resentimiento y falta de compasión hacia su hermano muestran que, aunque estaba físicamente cerca de su padre, su corazón estaba lejos de comprender la profundidad del amor y la gracia del Padre. Este aspecto de la parábola nos advierte contra el orgullo y la falta de misericordia, recordándonos que todos necesitamos la gracia de Dios y que debemos alegrarnos cuando otros la reciben, sin importar sus transgresiones pasadas. En conclusión, la parábola del hijo pródigo es una rica fuente de enseñanza sobre el amor incondicional y el perdón de Dios, así como sobre la importancia del arrepentimiento y la reconciliación. Nos recuerda que, sin importar cuánto nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a Dios, quien nos recibirá con brazos abiertos y un corazón lleno de amor. También nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás y a imitar la gracia y compasión de Dios en nuestras relaciones. Número 10. La parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37. La parábola del buen samaritano, relatada en Lucas capítulo 10 versículos del 25 al 37, es una de las historias más impactantes de Jesús sobre el amor y la compasión. La parábola se presenta en respuesta a una pregunta planteada a Jesús por un intérprete de la ley, quien pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le responde con otra pregunta, pidiéndole que recite lo que está escrito en la ley. El intérprete de la ley responde correctamente, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice que ha respondido bien y que debe hacer esto para vivir. Sin embargo, el intérprete de la ley, queriendo justificarse, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? En respuesta, Jesús narra la parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo, pasó de largo por el otro lado. De igual manera, un levita llegó al lugar, lo vio y también pasó de largo por el otro lado. Pero un samaritano, al viajar por el mismo camino, llegó a donde estaba el hombre, y al verlo, tuvo compasión de él. Se acercó, vendó sus heridas, vertiendo en ellas aceite y vino. Luego lo puso sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo: cuídalo,
y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús concluye la parábola preguntando al intérprete de la ley, ¿cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete responde, el que tuvo misericordia de él. Entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. La parábola del buen samaritano enseña de manera poderosa sobre el amor al prójimo y la compasión, desafiando las normas culturales y religiosas de la época. En la cultura judía del tiempo de Jesús, los samaritanos eran despreciados y considerados enemigos. Sin embargo, en esta parábola, el héroe es un samaritano, quien muestra verdadera compasión y amor, superando las barreras étnicas y religiosas. El sacerdote y el levita, que representan figuras religiosas respetadas, fallan en mostrar compasión. Pasan de largo, posiblemente por temor a contaminarse o por indiferencia. En contraste, el samaritano se detiene, arriesga su seguridad y sufre una posible impureza ritual para ayudar a un desconocido en necesidad. Esta enseñanza subraya que el verdadero amor al prójimo trasciende las barreras sociales, religiosas y étnicas. El prójimo no es solo alguien que comparte nuestra fe o nacionalidad, sino cualquier persona que encontramos en necesidad. La compasión es demostrada por acciones concretas y sacrificios personales, no solo por palabras o intenciones. Número 9. La parábola de los talentos, Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 30. La parábola de los talentos, narrada en Mateo capítulo 25 versículos del 14 al 30, es una de las enseñanzas de Jesús sobre el reino de los cielos y la importancia de la responsabilidad y la fidelidad en el uso de los dones que Dios nos ha dado. La parábola describe a un hombre que, antes de emprender un largo viaje, llama a sus siervos y les encomienda sus bienes. A uno le da 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1 talento, según su capacidad. Luego, se marcha. El siervo que recibió 5 talentos se va de inmediato y negocia con ellos, ganando otros 5 talentos. De igual manera, el que recibió 2 talentos gana otros 2. Pero el siervo que recibió 1 talento cava un hoyo en la tierra y esconde el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, el señor regresa y pide cuentas a sus siervos. El siervo que había recibido 5 talentos presenta otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El siervo que recibió 2 talentos también presenta otros 2, diciendo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Finalmente, el siervo que había recibido 1 talento viene y dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y, teniendo miedo, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le responde, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Luego, el señor ordena quitarle el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, y expulsa al siervo inútil a las tinieblas de afuera. La parábola de los talentos subraya la responsabilidad y la fidelidad que se espera de los creyentes en el uso de los dones que Dios les ha confiado. Cada siervo recibe talentos según su capacidad, lo que indica que Dios entiende nuestras habilidades y nos da recursos de acuerdo con ellas. La expectativa es que usemos esos dones de manera productiva y diligente. Los siervos que multiplican sus talentos representan a aquellos que responden fielmente a la confianza que Dios ha puesto en ellos. Su esfuerzo y productividad son recompensados con elogios y una mayor responsabilidad. Esto nos enseña que la fidelidad en las pequeñas cosas es la base para recibir mayores responsabilidades y bendiciones. En contraste, el siervo que esconde su talento representa la falta de responsabilidad y el miedo paralizante que impide el crecimiento y el servicio. Su castigo subraya que la inactividad y la negligencia no son aceptables en el reino de Dios. Dios espera que usemos activamente los dones que nos ha dado para su gloria y el bien de los demás. Número 8. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13 versículos del 24 al 30.
La parábola del trigo y la cizaña es una de las enseñanzas más significativas de Jesús sobre el reino de los cielos y el tema del juicio final. Esta parábola se encuentra en Mateo capítulo 13 versículos del 24 al 30 y nuevamente en Mateo 13, 36-43, donde Jesús explica su significado a sus discípulos. En la parábola, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Más tarde, Jesús explica la parábola a sus discípulos, diciendo que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Jesús enfatiza que al final de los tiempos, los ángeles separarán a los malvados de los justos, y los malvados serán arrojados al horno de fuego, mientras que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Número 7. La parábola de la oveja perdida, Lucas capítulo 15, versículos del 3 al 7. La parábola de la oveja perdida, narrada en Lucas capítulo 15, versículos del 3 al 7, es una de las enseñanzas más conmovedoras de Jesús sobre el amor de Dios y su deseo de buscar y salvar a los perdidos. Esta parábola se encuentra en un contexto muy significativo. Jesús estaba rodeado de recaudadores de impuestos y pecadores, personas despreciadas por la sociedad de la época, especialmente por los fariseos y los escribas. Estos líderes religiosos criticaban a Jesús por asociarse con personas consideradas impuras y pecadoras. En respuesta a estas críticas, Jesús relata 3 parábolas en el capítulo 15 de Lucas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Cada una de estas historias destaca el amor incansable y la gracia abundante de Dios hacia los pecadores. En la parábola de la oveja perdida, Jesús plantea una situación familiar para sus oyentes, muchos de los cuales habrían estado familiarizados con la vida pastoral. Comienza diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Aquí, Jesús apela al sentido común y a la empatía de sus oyentes. A pesar de que el pastor todavía tiene 99 ovejas seguras, la pérdida de una sola oveja es motivo suficiente para emprender una búsqueda diligente. Esto ilustra el valor infinito que Dios otorga a cada individuo. El acto de dejar las 99 ovejas en el desierto también es significativo. Muestra la urgencia y la prioridad que el pastor da a la búsqueda de la oveja perdida. Este detalle subraya el compromiso y la dedicación de Dios para encontrar a aquellos que se han desviado. Dios no se contenta con las ovejas que están seguras, su corazón está con la que está perdida y en peligro. Jesús continúa, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. La reacción del pastor al encontrar la oveja perdida es de gran alegría. No hay reproche ni castigo para la oveja que se extravió, solo alegría y celebración. El pastor pone la oveja sobre sus hombros, una imagen de cuidado y ternura. Esto simboliza cómo Dios no solo busca y encuentra a los perdidos, sino que también los lleva de vuelta con amor y cuidado. Luego, al llegar a casa, el pastor reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, «Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». La alegría del pastor no es un evento solitario, se comparte con la comunidad. Esta celebración colectiva refleja el gozo que se experimenta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Jesús concluye la parábola diciendo, «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Esta declaración final resalta una verdad central del Evangelio: el arrepentimiento y la redención son motivos de gran alegría en el reino de Dios.
Los 99 justos que no necesitan de arrepentimiento representan a aquellos que ya están en una relación correcta con Dios, pero el enfoque de la parábola está en el inmenso valor y el gozo por la restauración de un solo pecador. La parábola de la oveja perdida no solo habla del amor y la búsqueda incansable de Dios, sino que también desafía a sus oyentes a reconsiderar su actitud hacia los marginados y pecadores. Jesús, al asociarse con los rechazados de la sociedad, demuestra el corazón de Dios por los perdidos y establece un modelo para sus seguidores. Estamos llamados a compartir este amor y esta misión, buscando y acogiendo a los perdidos con el mismo gozo y celebración que muestra el pastor en la parábola. En resumen, la parábola de la oveja perdida es una ilustración poderosa del amor incondicional de Dios, su alegría por el arrepentimiento y la redención, y su llamado a nosotros a participar en su misión de buscar y salvar a los perdidos. Esta enseñanza nos recuerda que cada individuo es valioso a los ojos de Dios y que su amor y gracia están disponibles para todos, sin importar cuán lejos se hayan desviado. Número 6. La parábola del rico insensato, Lucas capítulo 12 versículos del 16 al 21. La parábola del rico insensato, narrada en Lucas capítulo 12 versículos del 16 al 21, es una enseñanza de Jesús que advierte sobre los peligros de la avaricia y la necedad de acumular riquezas terrenales sin considerar la riqueza espiritual. Este relato surge en un contexto particular, cuando alguien en la multitud se acerca a Jesús para pedirle que intervenga en una disputa familiar sobre una herencia. En lugar de atender directamente la petición de mediar en el conflicto, Jesús aprovecha la oportunidad para enseñar una lección más profunda sobre la codicia y lo que significa ser verdaderamente rico. Jesús relata la historia de un hombre rico cuyas tierras producen una cosecha extraordinariamente abundante. Este hombre, al ver la gran cantidad de bienes que ha obtenido, se enfrenta a un dilema: no tiene suficiente espacio para almacenar toda su cosecha. Tras reflexionar, decide derribar sus graneros existentes y construir otros más grandes donde pueda guardar todo su grano y sus bienes. Con este plan en mente, se dice a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. El hombre se imagina disfrutando de una vida de comodidad y placer, confiando en la seguridad que sus riquezas le proporcionan. Sin embargo, la historia da un giro dramático cuando Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús concluye la parábola con una advertencia poderosa: así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esta declaración final subraya la insensatez de acumular riquezas materiales sin tener en cuenta la relación con Dios y la vida espiritual. Número 5. La parábola del siervo ingrato, Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. La parábola del siervo ingrato, narrada en Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35, es una enseñanza de Jesús que subraya la importancia del perdón entre los seres humanos y la necesidad de mostrar misericordia tal como la hemos recibido de Dios. La parábola surge en respuesta a una pregunta planteada por el apóstol Pedro, quien pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Para ilustrar esta enseñanza, Jesús relata la parábola de un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una suma exorbitante e imposible de pagar. Como el siervo no tenía con qué pagar, su señor ordenó que él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía fueran vendidos para pagar la deuda. El siervo, entonces, se postró ante él y le suplicó: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Movido a compasión, el señor de aquel siervo lo soltó y le perdonó la deuda. Sin embargo, al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una cantidad significativamente menor. Lo agarró por el cuello y le dijo: paga lo que me debes. Su consiervo, entonces, se postró ante él y le rogó: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo ocurrido. Entonces, su señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía.
Jesús concluye la parábola diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Número 4. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13. La parábola de las 10 vírgenes, narrada en Mateo capítulo 25 versículos del 1 al 13, es una de las enseñanzas más significativas de Jesús sobre la preparación y la vigilancia en la espera de su regreso. Esta parábola es parte del discurso de Jesús sobre los últimos tiempos, también conocido como el discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús enfatiza la necesidad de estar preparados para su segunda venida. Jesús comienza la parábola diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. En la cultura judía de la época, las bodas eran eventos comunitarios importantes que duraban varios días. La llegada del novio era un momento culminante, y su llegada podía ser en cualquier momento. Las vírgenes, que formaban parte del cortejo nupcial, tenían la responsabilidad de estar preparadas con sus lámparas encendidas para recibir al novio y unirse a la procesión hacia la fiesta de bodas. El aceite en las lámparas era esencial para mantenerlas encendidas y estar listos para el encuentro. En la parábola, mientras el esposo tardaba en llegar, todas las vírgenes se quedaron dormidas. A medianoche, se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Mientras las insensatas iban a comprar aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Jesús concluye la parábola diciendo, velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Número 3. La parábola del banquete de bodas, Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. La parábola del banquete de bodas, narrada en Mateo 22, 1, 14, es una enseñanza de Jesús que ilustra la invitación al reino de Dios y la importancia de estar preparados para entrar en él. Esta parábola es contada en un contexto en el que Jesús está discutiendo con los líderes religiosos y explicando el rechazo de Israel a su mensaje y la inclusión de los gentiles en el reino de Dios. Jesús comienza diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El rey, al ver que los invitados originales rechazaron su invitación, envió a otros siervos para insistirles, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Sin embargo, los invitados hicieron caso omiso de la invitación. Algunos se fueron a sus campos, otros a sus negocios y otros, incluso, maltrataron y mataron a los siervos. Al enterarse, el rey se indignó, envió a sus ejércitos, destruyó a los asesinos y quemó su ciudad. Luego, dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y la boda se llenó de convidados. El rey entró para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido con el traje de bodas. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús concluye la parábola diciendo, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Número 2. La parábola del buen pastor, Juan capítulo 10, versículos del 1 al 18. La parábola del buen pastor, narrada en Juan capítulo 10, versículos del 1 al 18, es una enseñanza de Jesús que revela su naturaleza y misión como el cuidador y protector de sus seguidores.
Esta parábola es parte de una serie de discursos que Jesús da para explicar su relación con aquellos que creen en Él y la profundidad de su amor y compromiso hacia ellos. Jesús comienza diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús continúa explicando que Él es la puerta de las ovejas. Dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Luego, Jesús declara su identidad como el buen pastor: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Jesús también habla de otras ovejas que no son de este redil y que también debe traer, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Finalmente, Jesús dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Número 1. La parábola del rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. La parábola del rico y Lázaro, narrada en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, es una de las enseñanzas más impactantes de Jesús sobre el juicio y la justicia divina después de la muerte. En esta parábola, Jesús contrasta las vidas y destinos eternos de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro, destacando las realidades espirituales que trascienden esta vida. Jesús comienza diciendo: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. El contraste entre los dos hombres es evidente: el rico vive en lujo y comodidad, mientras que Lázaro sufre en pobreza extrema, ignorado y desamparado. La escena cambia drásticamente cuando ambos mueren. Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo y bendición. El rico, en cambio, se encuentra en el Hades, en medio de tormentos. Desde su lugar de tormento, el rico levanta la vista y ve a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Clama: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le responde: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. El rico entonces ruega a Abraham que envíe a Lázaro a la casa de su padre para advertir a sus 5 hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él insiste: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le responde: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos.